Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de valulopatías en general y de fiebre reumática. Primero va a hacer un pequeño repaso, ¿verdad?, de lo que es la infección faríngea por el estreptococo del grupo A. Esto es lo que ocasiona los casos de faringitis más frecuentes. Y vemos que esta infección faríngea puede tener dos posibilidades: hacer afecciones supurativas o no supurativas. Las afecciones supurativas en el absceso periamigdalino, la otitis media aguda, sinusitis. Y por otro lado, afecciones o inflamaciones no supurativas, como la escarlatina, la glomerulonefritis aguda y la fiebre reumática aguda. En este apartado en el que vamos a hablar hoy, la fiebre reumática puede tener varias presentaciones clínicas, desde la artritis, la carditis, la corea, el eritema marginal, los nódulos subcutáneos y lesiones valvulares que pueden ser crónicas y progresivas. Acá estamos viendo lo que son los eritemas marginales, estas lesiones en forma de placas, estamos viendo acá eritematosas. Y los nódulos subcutáneos, por ejemplo, acá en la región del tobillo estamos viendo algunos nódulos, también acá en el pie. ¿Y cómo vemos o cómo pensamos en una fiebre reumática? La clínica se basa en dos cuadros, que son las manifestaciones mayores o manifestaciones principales de la enfermedad, y 4 manifestaciones menores, que son la carditis y valvulitis, por ejemplo, una pancarditis, ¿verdad?, que se afecten todas las capas del corazón. Estas manifestaciones pueden ser, o condiciones pueden ser clínicas o subclínicas, en el 50 a 70% de los casos. Artritis, manifestada como una poliartritis migratoria de articulaciones grandes, a diferencia de otras patologías reumatológicas de articulaciones grandes, 35 a 66% de los casos. Y la corea de Sydenham, en un 10 a 30% de los casos, con afectación del sistema nervioso central. No, los subcutáneos, fíjense, bastante bajo, entre 0 y 10% de los reportes, y los eritemas marginales en menos de 6% de los casos. Y después tenemos ya las manifestaciones menores, al igual que en otras patologías, son ya bastante inespecíficas y pueden representar muchas patologías no directamente, nos van a orientar hacia una patología específica. Artralgias, que pueden tener muchísimas causas, de cuadros virales, procesos degenerativos, fiebre, reactante de fase aguda elevado, como son la eritrosedimentación o volumen de sedimentación valvular, que es lo mismo, ¿verdad?, o la PCR, ¿verdad? Podemos encontrar en el electrocardiograma un PR prolongado, ¿verdad? Estas alteraciones se pueden ver en la fiebre reumática, pero con esto no vamos a pensar en fiebre reumática. Lo más frecuente es que del 70 a 75% de los casos se presente como un cuadro febril agudo con manifestaciones articulares y a menudo con manifestaciones de carditis. Esto es lo más frecuente. Fíjense, básicamente el 75%, o sea, casi todos se presentan de esta manera. Y una presentación más rara, más infrecuente, es que debute como un trastorno neurológico como la corea de Sydenham. La pancarditis, como estábamos diciendo, es principalmente afectación pericardio, epicardio, miocardio y endocardio. Todas las cavidades, perdón, todas las capas del corazón. La manifestación predominante se observa en el endocardio y se presenta como una valvulitis. Es decir, se afectan las 3 capas del corazón, todas las capas del corazón, pero más afectada el endocardio, y ahí eso lo vemos como una afectación de válvula, que generalmente las válvulas más afectadas son la mitral y aórtica. Esta es una imagen de anatomía que nos está mostrando las cámaras cardíacas, sobre todo las válvulas. Acá estamos viendo la válvula tricuspidia, la válvula mitral, válvula aórtica, y acá vemos la válvula pulmonar. Entonces, esta afectación mitroaórtica es la más frecuente en el caso de la carditis por fiebre reumática. Fíjense que esta carditis se presenta dentro de las 3 semanas posteriores a una infección por un estreptococo. La valvulitis, nosotros pensamos o consideramos cuando tenemos manifestaciones de insuficiencia mitral o aórtica, ya sea por auscultación o por ecocardiografía. La forma subclínica es generalmente hallazgo ecocardiográfico, ¿verdad?
¿Y cómo se ve eso? Como signo de regurgitación mitral o aórtica, pero sin datos al examen físico. El daño de las válvulas puede ser generalmente es crónico, ¿verdad? Progresivo. Esto es importante entender que nosotros podemos tener datos al examen físico, tanto, sobre todo a la ocultación, que hagan pensar en una insuficiencia mitral. Por ejemplo, un soplo sistólico, ¿verdad? El soplo característico de la insuficiencia mitral. Y pensar en la posibilidad de esta patología, ver una ecocardiografía y buscar esos hallazgos. Pero también puede ser que no encontremos, que sea subclínico, no tenga el paciente esos datos al examen físico, pero en un hallazgo casual, por un estudio de rutina, como una ecografía de control en algunos pacientes, se puede evidenciar. ¿Cuáles son las secuelas tardías de la cardiopatía reumática? 10 a 20 años después de la enfermedad original. Fíjese, el proceso infeccioso ha pasado hasta 20 años y ahí comienzan a aparecer los síntomas de una cardiopatía reumática. Puede aparecer en el contexto de un episodio agudo también de una recurrencia. Como vamos a ver enseguida, lo que se busca es hacer un tratamiento para prevenir esto, pero en casos de pacientes que tienen en forma recurrentes crisis o cuadros agudos, en ellos puede aparecer la cardiopatía reumática antes de estos 10 a 20 años. Es la causa más común de una enfermedad valvular adquirida en todo el mundo. Mitral es más que aórtica en cuanto a frecuencia de afectación, ¿sí? Por eso de vuelta acá por segunda vez, la insuficiencia mitral es la más común. La válvula más afectada por la enfermedad reumática es la mitral, después la aorta. Son los dos más frecuentes, mitral más que aorta, y dentro de las afectaciones de la mitral, la insuficiencia mitral es la más común. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y tenemos que buscar las manifestaciones clínicas que vimos hace un momento y la confirmación de una infección por Streptococcus pyogenes. Y acá, al igual que cuando habíamos hablado de insuficiencia cardíaca de criterios o manifestaciones, si se acuerdan, voy más hacia atrás, de estas manifestaciones principales o mayores, como la carditis y artritis, tenemos que ver eso asociado a una infección por el Streptococcus pyogenes. Entonces, dos manifestaciones mayores o una manifestación mayor más dos manifestaciones menores con evidencia de una infección previa por el Streptococcus pyogenes, entonces hace el diagnóstico. ¿Cómo se trata? Los pilares del tratamiento son la terapia antiinflamatoria, el uso de antibióticos y el manejo de la insuficiencia cardíaca que se vaya presentando. El tratamiento tiene 4 objetivos principales: el alivio de los síntomas de la manifestación aguda o de la crisis, por ejemplo en la artritis, tratar el dolor, cortar ese dolor, maltratar ese síntoma; la erradicación del estreptococo beta hemolítico del grupo A; la profilaxis contra futuras infecciones del estreptococo grupo A, para prevenir, o sea, para evitar que eso progrese a una enfermedad cardíaca más severa; y por supuesto la educación del paciente y sus cuidadores, o sea, su entorno. Acá estamos viendo un esquema, una tabla que nos muestra el uso de antibióticos dirigidos al tratamiento. Por ejemplo, lo más preferido o lo más recomendado es el uso de penicilinas. Fíjense, penicilina B, 500 miligramos vía oral, penicilina G benzatínica, que es lo que, digamos, está más recomendado, 1.200.000 unidades por vía intramuscular como dosis única, ¿sí? El problema es el tema del dolor en el lugar de la inyección, saber aplicar. En cuanto a las cefalosporinas, fíjense, se puede usar cefalexina, cefuroxima, también se puede usar estos medicamentos por vía oral, ¿verdad? Es bastante eficaz, estos dos han demostrado ser bastante eficaces, pero sigue siendo la recomendación primera la aplicación de penicilina benzatínica como dosis única, ¿verdad? Tiene la ventaja que se asegura la adherencia al tratamiento. Vamos a decir, el único fármaco estudiado que previene la fiebre reumática aguda. También eventualmente se puede usar macrólidos cuando hay anafilaxia o historia de reacción a la penicilina, como la citro y claritro, lincosamida como la clindamicina, ¿verdad? Pero acá en el caso de la clindamicina vemos que hay una alta tasa de resistencia, ¿verdad? Bastante creciente, lo mismo que con la claritromicina, ¿verdad? Y también con la acitromicina. Entonces, de poder usarse, se pueden usar grupos de los macrólidos, lincosamida, cefalosporina, penicilina. Ahora, lo que más eficacia ha demostrado tener es la penicilina, la benzatínica, digamos, la que cumple todos los criterios, ¿verdad? Es rápido, una dosis y seguro.
El tratamiento de la carditis, ahora ya estamos enfocados en la carditis propiamente dicha. Entonces, no hay una evidencia de que el tratamiento antiinflamatorio mejore el resultado cardíaco. Es decir, si ustedes le meten antiinflamatorio por todos lados, no van a mejorar la condición de carditis. No se recomienda de forma rutinaria AINES, antiinflamatorios no esteroideos, glucocorticoides o inmunoglobulina para el tratamiento de la carditis sin síntomas articulares. Diferente es el caso del paciente que está con, dijimos que esto puede ocurrir en el contexto de una crisis, de un cuadro agudo, y concomitantemente a su carditis está con síntomas articulares, ¿verdad? En este caso sí, podríamos usar antiinflamatorio, ¿verdad? Pero lo que debe quedar claro es que el paciente que no tiene síntomas articulares, pero sí tiene síntomas cardíacos compatibles con una carditis, no va a mejorar la condición de carditis por ponerle antiinflamatorio o corticoides. Ahora, acá hay una excepción, como siempre, en el caso de la insuficiencia cardíaca grave que se puede presentar en el contexto de esta patología. En ese caso se podrían utilizar corticoides, pero no mezclen las cosas. El corticoide, sobre todo los corticoides tipo mineralocorticoides, como la hidrocortisona, lo que hacen es retener sodio y al retener sodio aumenta la captación de agua. Entonces, a una insuficiencia cardíaca le ponen eso y le van a empeorar. Que no quede el concepto hoy de que a la insuficiencia cardíaca grave generalmente se le pone corticoide. Estamos hablando de una insuficiencia cardíaca grave en el contexto de una fiebre reumática. En ese contexto, no en todas las insuficiencias cardíacas. Bien, entonces la carditis grave o cardiomegalia importante se presenta con insuficiencia cardíaca congestiva y o, ¿verdad? Puede aparecer al mismo tiempo un bloqueo AV de tercer grado. Y la recomendación, bueno, prednisona 1 a 2 miligramos kilopeso día, no pasar de 80 miligramos. Esta es una recomendación del grupo de expertos, ya verán su grado de evidencia. Aspirina o AINES se pueden suspender mientras usan el corticoide. Se deben suspender. Cuando ustedes están haciendo, si ustedes consideran una carditis grave y le van a poner corticoides, lo ideal sería suspender los antiinflamatorios no esteroides, todos, incluidos la aspirina, y una vez que han superado el proceso agudo, el proceso grave de la carditis, reiniciar esos antiinflamatorios no esteroides si no hay ninguna contraindicación. Recordar que en el caso de la insuficiencia cardíaca y el bloqueo hay que tratar la situación, no solamente darle corticoides. Congestiva grave, por supuesto, va a requerir uso de diuréticos y todo el manejo de la insuficiencia cardíaca que ustedes ya saben. Este es un punto importante en los objetivos de tratamiento de la enfermedad reumática, la profilaxis secundaria. ¿Sí? Profilaxis. ¿Qué se hace? Fíjense, penicilina benzatínica intramuscular, 1.200.000 unidades cada 21, cada 28 días. ¿No? Esto estamos hablando de adultos. El niño no... Está acá la tabla de niños, pero yo no le voy a opinar de esto porque no entiendo, no es mi campo. En adultos sí, 1.200.000 cada 21, 28 días. Incluso eso a veces se baja cada 20 días o se puede subir un poco más, dependiendo, a veces quedan molestias después de la aplicación. Pero la pregunta es cuánto tiempo le van a hacer su profilaxis. Y las recomendaciones de la guía son de hacer esta profilaxis mensual con penicilina hasta que, como son generalmente pacientes muy jóvenes, hasta que alcancen los 21 años, más o menos, ¿verdad? Hasta que ahí, digamos, el riesgo es menor. Entonces, por lo menos hasta esa edad tendría que llegar con esta profilaxis mensual. Sobre las valvulopatías. En la literatura vamos a encontrar que las más frecuentes son la estenosis aórtica, insuficiencia mitral, insuficiencia tricupía. Estas, digamos, serían las más frecuentes. Acá estamos viendo de vuelta un esquema del aparato valvular. La estenosis aórtica es una de las más frecuentes. La insuficiencia mitral, que ya vimos que tiene etiología reumática. Y vemos acá la estenosis mitral. Generalmente los síntomas de una estenosis mitral comienzan a aparecerse, comienzan a manifestarse hacia los 40 y pico de años, ¿verdad? Cuarto decenio de la vida. Los síntomas que va a marcar la valvulopatía tiene síntomas que son bastante parecidos, ¿verdad?
perdón, que son bastante específicos. En el caso de la estenosis mitral, la disnea y el edema agudo de pulmón son sus principales síntomas. Y se desencadenan o aparecen estos cuadros por esfuerzo, fiebre, anemia, taquicardia paroxística, embarazo, coito, todas estas situaciones que sobreexigen al corazón en presencia de una estenosis mitral pueden desencadenar, por supuesto, la disnea y el edema agudo del pulmón. En este GIF de la derecha pueden observar el mismo sistema valvular que veíamos recién, pero acá vemos una correcta apertura de la válvula aórtica, una correcta apertura de la válvula pulmonar, ¿sí? Acá vemos la apertura de la tricuspidia y ven cómo la mitral apenas se abre, no se abre correctamente como el resto de las válvulas. Eso es lo que nos da el nombre, o nos califica nuestra estenosis mitral. ¿Con qué se puede complicar? Con hemóptisis, embolia pulmonar, infecciones, embolias. De estas, la hemóptisis es la que, digamos, tiene que prestar mucha atención al médico cuando recibe un paciente. Un paciente con hemóptisis puede tener muchas causas. No todos son cáncer de pulmón, ¿verdad? Entonces hay que pensar en la posibilidad de una estenosis mitral. Y sobre todo también cuando aparece un edema agudo de pulmón, pensar, cuando estamos hablando de válvulas, hemóptisis, edema, disnea, pensar, perdón, hemóptisis, edema, disnea y edema agudo de pulmón, pensar en estenosis mitral. En el electrocardiograma, la estenosis mitral no se diagnostica por el electrocardiograma, pero tiene algunas características particulares. Puede presentarse acompañado de una fibrilación auricular. Por supuesto, ustedes no van a diagnosticar estenosis mitral porque ven FA en un electrocardiograma. Hipertrofia de la aurícula izquierda, desviación del eje a la izquierda, a la derecha, ¿no? Y también puede eventualmente haber evidencia de hipertrofia del ventrículo derecho si hay hipertensión pulmonar, pulmonar. Lo que más vamos a ver en la estenosis mitral es la onda P bimodal, la famosa P mitral que estamos viendo acá. Parece como la jiba de un camello. Eso lo vemos de 1D2 y de 3B4, el lugar más frecuente donde vemos la P mitral, P mitrale. P mitral. Entonces, desviación del eje, hipertrofia de la aurícula izquierda, que lo vemos como la P bimodal o P mitral, en de 1D2, y eventualmente puede haber fibrilación. Esto no es que es un diagnóstico de estenosis, sino que puede ocurrir que el paciente, además de ser valvular mitral, tenga una fibrilación auricular. En ese caso vamos a caer en este grupo. Paciente con estenosis mitral, o sea, una válvula afecta más fibrilación auricular, eso debe ser necesariamente anticoagulado. Hay que anticoagularlo, ¿verdad? Por el riesgo de presentar eventos embólicos o si a la ecocardiografía transesofágica se observa un trombo en la aurícula izquierda. Esto más refuerza el hecho de anticoagulación. Entonces, paciente valvular, estenosis mitral con fibrilación auricular, ese paciente tiene que estar anticoagulado. Bien, en el caso de la disnea, restringir el consumo de sodio por la retención de agua, diuréticos orales, sobre todo furosemida, por ejemplo. En el caso de la fibrilación auricular, también controlar la frecuencia, podemos usar beta bloqueantes o digitálicos. Si la fibrilación auricular es nueva, reciente, no, es un poco difícil, ¿verdad? Porque fibrilación auricular, cardioversión química, esto es lo que van a encontrar en la literatura, ¿verdad? Pero fibrilación auricular nueva, pero en presencia de una alteración estructural, de una cardiopatía estructural, la cardioversión química no es recomendable. De hecho, las recomendaciones de fármacos para cardioversión de cuadros agudos de fibrilación auricular, el que tenemos disponible en nuestro país funciona muy bien, es la flecainida, el nombre comercial es Apocar, y funciona bien, pero tiene como contraindicación hacerlo en pacientes que tengan ya una cardiopatía estructural. Entonces, yo le diría, paciente con cardiopatía estructural con fibrilación auricular, estenosis mitral con FA, anticoagulación y control de ritmo, ¿verdad? Más allá de lo que es también, por supuesto, el manejo de volumen con diuréticos, la restricción de sodio. Y en casos, la valvulotomía, o sea, la cirugía, cuando
estos síntomas sean refractarios al tratamiento, al manejo médico, y hablemos de un orificio mitral con que tenga un diámetro de menos de 1.5 centímetros cuadrados. En este caso ya directamente la cirugía, sin suspender el tratamiento médico. Les puse este dibujo de los anticoagulantes orales, el que más solemos usar es el acenocumarol, que tiene el inconveniente de que el acenocumarol se utiliza, viene así en tablitas de 4 miligramos, se puede cortar en 4 partes, ranurado. Cada cuadradito de la pastilla tiene 1 miligramo. Es importante que entiendan eso, porque el día de mañana le van a explicar a un paciente, le dicen toma 2 cuartos, de 3 cuartos, toma 1 cuarto. Es difícil, no es fácil. Entonces, ayuda mucho esto, ¿verdad? Se puede partir en 4 partes. Una parte de 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos, 4 miligramos. Y esto tiene que hacerse un control cercano si usamos anticumarínicos con un hematólogo para poder ver el tiempo de protrombina y sobre todo el INR para saber si está en rango de anticoagulación. Bien, después tenemos la insuficiencia mitral. En este esquema estamos viendo acá la válvula mitral, acá la aorta, ventrículo izquierdo. La mitral, ¿verdad?, con insuficiencia tiene, digamos, una regurgitación, tiene parte del volumen telediastólico que se cargó acá en el ventrículo izquierdo, en el VI. Como la válvula se cierra en forma deficiente, eso vuelve, remansa otra vez hacia la aurícula, y eso tiene representa una menor cantidad de salida de líquido por el orificio sigmoide aórtico. Y consecuentemente, como hay menos salida, menos volumen inyectado, por supuesto va a haber fatiga, va a haber debilidad, disnea. O sea, acá principalmente va a ser síntomas de cansancio, de restricción de la capacidad funcional asociada a la insuficiencia mitral. También podemos encontrar un soplo holosistólico intenso en la punta. Bien, hay que tratar los síntomas de insuficiencia cardíaca. Deben ser tratados. Estos pacientes van a manifestar insuficiencia cardíaca y hacer el tratamiento que ya conocen de insuficiencia cardíaca. En los casos graves se pueden usar vasodilatadores intravenosos. Los anticoagulantes, bueno, anticoagular si es que esta patología valvular coexiste con una fibrilación auricular por el riesgo de formar trombos. Se pueden formar trombos acá en la aurícula. Y reemplazo, reparación, o sea, una valvuloplastia o recambio valvular si hay indicaciones de cirugía. En el caso de la insuficiencia mitral van a ver que suele presentarse como una emergencia, es decir, tiene una presentación brusca, a diferencia de las otras que veíamos. Entonces, esta insuficiencia mitral puede presentarse o debutar en forma brusca como un edema agudo de pulmón, un shock cardiogénico, una hipotensión sin otra causa. Hipertensión arterial pulmonar puede llevar a insuficiencia cardíaca aguda al lado derecho, o sea, se puede complicar también con esto. Entonces, generalmente esto debuta con estos cuadros, shock cariogénico, edema agudo de pulmón. Después tenemos la estenosis aórtica. Fíjense, acá estamos viendo una válvula aórtica sana, como dice esta imagen, su apertura, ¿verdad? Y acá tenemos una estenosis valvular. Fíjense que la apertura es deficiente, el cerrado también es deficiente, ¿verdad? Estenosis dura es como acartonada la válvula y tanto ambos procesos se ven afectados, tanto el cierre y la apertura de la válvula sigmoide. En este caso los síntomas son disnea y acá aparece algo diferente, angina y síncope, ¿verdad? Hay mucha restricción en la salida de líquido, eso puede producir angina, puede producir síncope, angina como dolor de pecho, área valvular aórtica menos de 1 centímetro cuadrado, estos síntomas son todavía más severos. Los pulsos arteriales son débiles y tardíos, puede haber frémito, un frémito sistólico, frémito carotídeo, y un soplo que es bastante característico de la estenosis aórtica, el soplo en banda presidencial, ¿verdad? Porque nosotros lo encontramos más intenso en el segundo espacio intercostal derecho, y de ahí irradia a la carótida y a veces hacia el vértice del corazón, por eso se dice en banda presidencial. No siempre lo van a encontrar, ¿verdad?, pero está descrito. Evitar la actividad extenuante en estos pacientes diagnosticados con estenosis aórtica, porque al sobreexigirle esta angina puede llevar a un infarto. Tratar la insuficiencia cardíaca, como ya habíamos dicho en las otras valvulopatías.
Cuidado con los vasodilatadores. En presencia de una estenosis avanzada puede empeorar la sintomatología. Y realizar un reemplazo valvular en adultos por síntomas y evidencia de una obstrucción severa. Diuréticos. ¿Se usa diurético o no en el caso de una estenosis aórtica? En esta imagen de acá estamos viendo cómo la estenosis, la válvula aórtica apenas se abre. ¿Ven? Apenas se abre la válvula aórtica. Eso afecta mucho el volumen eyectado. ¿Verdad? Lo volvemos a ver acá. Entonces la pregunta es si por miedo o por precaución no usamos los diuréticos. El tema es que el diurético, ¿qué va a manifestar? ¿Qué va a traducir? El uso de un diurético de LASA va a producir una disminución en la precarga, en la carga. Entonces, al disminuir la carga, va a mejorar el síntoma de insuficiencia cardíaca, pero nosotros ya tenemos la restricción de volumen de salida a este nivel. Si otra vez tenemos menos llegada de volumen, menos precarga, entonces este volumen puede ser menor todavía y pueden manifestarse más los síntomas. Entonces, si se le va la mano con el diurético, el paciente va a tener más síntomas o puede desencadenar una angina severa, puede llegar a un infarto. Eso es la alteración hemodinámica que estamos viendo. ¿Ven cómo es muy poco lo que sale? Por la estenosis. Bien. La insuficiencia aórtica, la otra patología valvular también importante, asociado a problemas reumáticos, sobre todo cuando el problema es el aparato valvular, pero también el problema puede estar en la raíz de la aorta. Está en la raíz de la aorta. El problema puede ser porque la raíz está muy dilatada y eso ocasiona una separación de las válvulas, una insuficiencia por dilatación o una alteración en el propio aparato valvular, entonces va a ser valvular. Reumática, los casos de válvula bicúspide, que son el nacimiento, la endocarditis. Y acá, bueno, la disección de aorta o la dilatación por un quiste. La disección de aorta puede producir sin ningún problema una insuficiencia aórtica. Ahí estamos viendo en la ecocardiografía de la derecha. Tratar la insuficiencia ventricular izquierda, eso tiene que ser el objetivo del tratamiento. Vasodilatadores como nifedipina y ECA, también usados como antihipertensivos. No usar betabloqueantes, porque los betabloqueantes van a prolongar el llenado diastólico y el problema está en la salida. Reemplazo de válvula, cuando hay los síntomas, sobre todo con una fracción de eyección baja. ¿Por qué con una fracción de eyección baja? ¿Ven cómo queda entreabierto la válvula? ¿Por qué una fracción de eyección baja? Porque si el problema es que sale poco porque hay una obstrucción a la salida y encima otra vez hay una baja contracción del músculo, o sea, poco otra vez tiene su fracción de eyección, entonces es peor todavía el pronóstico y esto ya son pacientes que van a cirugía o tienen indicación de cirugía. De esa manera vimos las valvulopatías más frecuentes y les recuerdo una vez más que tienen que complementar las clases. De hecho, las clases son un complemento a la lectura de la literatura. Gracias.